el transporte interprovincial está detenido, completamente detenido. Pero mejor le vamos a preguntar a Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Perú. Martín, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente, bienvenido. ¿Desde qué día están ustedes completamente detenidos? Nosotros cumplimos con la norma dispuesta por el gobierno que los últimos vehículos tendrían que haber salido de los terminales a las 00 horas del martes 16. Desde ese día tenemos la actividad totalmente paralizada. Sin embargo, han habido algunas muy, digamos que esporádicas noticias de algunos buses que no, obviamente que no son formales, que han tratado de movilizar pasajeros de una provincia a otra. Ellos no pertenecen a este gremio. En absoluto, nosotros hemos realizado servicios gratuitos al Ejecutivo en los últimos 20 días con el apoyo de unidades nuestras del gremio, de las empresas que forman parte del gremio, del aeropuerto a los hoteles donde se ha indicado la cuarentena. Mónica, te comento que como tú indicabas al comienzo del programa, de nuestra entrevista, nosotros somos tal vez uno de los sectores más afectados, porque indirectamente, que es una actividad económica donde dependen más de 70 familias directamente, indirectamente dependen más de 140.000 familias porque tenemos mecánicos, counter, administradores, servicios tercerizados, etcétera, etcétera. Estamos hablando del transporte nacional y regional. Y es preocupante la situación, y es por eso, Mónica, que nosotros hemos cumplido con presentar documentos al Ejecutivo, que estamos de acuerdo con su política de aislamiento social, porque es un principio fundamental, la vida humana y el cuidado de la familia, pero también hemos solicitado ciertos puntos para reactivar la economía, en este caso de la actividad del transporte, que es tan básico, no solamente el turismo, sino también en la actividad económica de muchas personas que van a otras partes del país para diferentes actividades económicas que realizan. Ten en cuenta que el 85% de la población se traslada en transporte terrestre, solamente el 15% lo hace en vía aérea, ¿no? Yo le pregunto, Martín, ¿cuáles serían estos alcances que ustedes han dado para reactivar la economía en el sector transporte? Por ejemplo, digamos que de acuerdo a lo planificado, a lo que se conoce, se levanta esta medida de aislamiento social obligatorio y confinamiento obligatorio, ya no hay toque de queda, y se permiten ciertamente el transporte de una ciudad a otra. ¿Cuáles serían estas medidas? Primero, tenemos dos medidas que deben realizarse de manera inmediata. Si bien es cierto, el día de hoy hemos tenido una noticia muy interesante que sería Reactiva Perú, que va a beneficiar a las empresas del transporte interprovincial, no lo suficiente. Es necesario dos medidas inmediatas, que uno sería la exoneración de pagos tributarios a las empresas del sector con prorrateos que se pueden negociar con el Estado en los próximos años. Pero de manera inmediata tenemos una prioridad, que son todo el sector familiar que tenemos, todos nuestros empleados, los conductores, que tenemos que seguir pagando sus saberes. Segundo lugar, la suspensión inmediata por un año mediante devolución o exoneración de los peajes. Te comento en este punto, Mónica, que otros países de la región ya han suspendido totalmente los peajes. A nosotros nos sorprende, y te lo comento como parte del Consejo que abarca tanto interprovinciales como camiones, nos parece lógico, mira, Mónica, nos parece lógico que el Ejecutivo solicite delegación de facultades al Legislativo para dar normas y que sean de aplicación inmediata. Apoyamos esa situación, pero nos parece ilógico que cuando es al revés, no es así. El Congreso, por ejemplo, acaba de solicitar la exoneración de los peajes y el Estado no lo refrenda. Y en estos momentos, los camioneros, que son también parte del Consejo Nacional, al cual nosotros formamos parte, están pagando peajes, trayendo víveres y productos de primera necesidad. Productos de primera necesidad. Entonces, por Dios, yo le pido, y me está escuchando el señor presidente de la República, ¿qué está pasando? Ecuador ya lo suspendió, porque sabe que sus camiones, con mucha más razón en esta crisis que tienen que distribuir medicinas
y productos alimenticios. Chile lo ha hecho. ¿Qué Corona tienen algunos concesionarias del Estado? Pues como tú sabrás, han tenido muchos problemas en sus concesiones, ¿no? Se habían suspendido en algunas troncales, me parece, pero no en todas. Yo te comento algo. La vía sanguínea, o sea, la red sanguínea de las carreteras no se han suspendido, porque son las que tienen que traer alimentos de la carretera central, que tienen que traer productos de Tumbes, que tienen que ir de Tacna hacia Lima. Eso no se ha suspendido. ¿A cuántas empresas afecta esta emergencia nacional? Y la pregunta es, ¿cuántas empresas de transporte interprovincial podrían quebrar a razón de esto? Mira, yo creo que ninguna empresa de las cerca de 534 a nivel nacional y más de 1000 a nivel regional pueda subsistir tal como estamos pasando este tema actualmente. Es la quiebra total. Acuérdate que el transporte interprovincial es una actividad diaria, porque tú tienes que guardar tanto la utilidad, que es muy poca, así como todos tus egresos, que tienen que ser impuestos, combustible, capital, mantenimiento personal. Y hay otra cosa muy importante, Mónica. Si tú, como periodistas, analizas el precio internacional del petróleo, te vas a dar cuenta qué está pasando en el Perú. Acá las dos únicas empresas que son los precios referenciales del petróleo son Repsol y Petroperú. ¿A quién pertenece Petroperú? Al Estado. A nivel mundial, y no por el tema de la pandemia, sino por el tema de las reservas de crudo de Rusia, que la sacó al mercado y esto afectó a Arabia Saudita, el precio del combustible del año pasado, desde octubre del año pasado, ha ido bajando a menos del 70% del precio. Pero acá no baja. Acá no baja. O sea, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, vivimos en un país que no vive la realidad, pero sí sufre las pandemias de la humanidad. Entonces, pedimos al presidente de la República que por un tema no solamente de crisis, sino porque es un tema de precio a nivel internacional, sea consecuente con lo que dice y le diga a Petroperú, señor Petroperú, ¿qué tienes? O sea, es el Estado. Petroperú es el Estado. Martín, ¿crees que finalmente podría quebrar el rubro totalmente de transporte interprovincial? Yo recojo unas palabras que ha dicho el presidente Canatur que tiene que ver directamente con la situación del transporte interprovincial. El transporte interprovincial está en cuidados intensivos. Wow. También está. Porque va a ser un efecto dominó si es que no tiene el apoyo del Estado, bajo las referencias que te he comentado. Otra situación. Y hasta el día de hoy no ha habido apoyo del Estado, no ha habido mención alguna. Absoluto. Y sin embargo, y no estamos sacando en cara porque es nuestra obligación moral, cada vez que recibimos una llamada del Estado, nuestras unidades están dispuestas a hacer cualquier tema de salvataje como lo venimos haciendo. Todos los aviones que han llegado con peruanos, nosotros repatriados gratuitamente, y lo seguiremos haciendo a los sitios de cuarentena, porque es nuestra obligación que no estén desamparados, no estén horas sin que nadie los lleve. Es una situación que beneficia tanto al que está habitando acá como al que recién llega, ¿no? Finalmente, para terminar la entrevista, Martín, no sé si quiere agregar algo más. Sí, agregar un tema que no lo había comentado, que también se ha comprobado que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto antitécnico, y dentro de otras cosas que estamos solicitando es la devolución, tanto para el transportista nacional, que actualmente goza solamente de palabras del 50%, pero no lo goza porque no hay un reglamento claro, y lamentablemente pasó esto de la pandemia, sino también para el transporte regional, porque el transportista regional, cuando se levante este cese de actividades, va a ser tal vez el que más trabaje, porque en las regiones va a haber mucho movimiento. Y gracias, Mónica, como siempre, por darnos el uso de la palabra, y esperemos que tanto en el tema de los peajes como en el tema del petróleo y en los demás temas que hemos comentado, el señor Vizcarra, que estoy seguro nos están escuchando, tome las medidas del caso, porque yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno dice, ¿no? Muchísimas gracias, señor Ojeda, muy amable. Asociación